Yo a mi madre la recuerdo como un bicho creativo. O sea, era una tipa que lo que tocaba lo transformaba en arte, y no por conocimiento técnico, sino por ser una tipa que tenía muchísimo conocimiento de la parte psicoanalítica, estudió mucho de eso, y entonces para mí era la reina de la catarsis, ¿no? O sea, las tripas las ponía en todo, y eso creo que es lo que hizo que fuera una obra mágica, ¿no? Yo creo que la obra de mi vieja no es una obra que de entre los canos comunes de belleza. En un mundo en el que ser pobre era jodido, venir del campo era jodido, ser mujer era jodido, y bueno, yo creo que se sobrepuso a todo eso y les ganó por goleada, ¿no? Lassi nació en Mataojos Alto, es un lugar muy agreste. Viene a ser en el rincón del departamento de Salto, que es Rivera, límite de Rivera y Tacuarembó, a 170 kilómetros de acá de la ciudad. Un lugar muy aislado, y más en aquel tiempo era más aislado todavía. Ella creció con su gente, con sus hermanos, una familia grande de 9 hermanos, 5 hermanas y 4 hermanos. Era una familia de campo, pero una familia humilde y trabajadores. Se trabajaba, se pasaba miseria. Ahora es un lugar todavía que es muy bonito. Ahora hay otra forma de llegar, pero en ese tiempo no era fácil salir de ahí, de ese lugar. Mi abuela era hija de una familia muy rica de esa zona y tuvo la mala idea de quedar embarazada del carrero de la estancia. Entonces tuvo que estar 6 meses fajada para que no se dieran cuenta. Cuando se enteraron, les dieron 25 cuadras y dejaron de ser familia. Y entonces eso te muestra un poco lo que era en esa época. Mi vieja era del medio de 9 hermanos y bueno, por ejemplo, para la mujer era una cuestión muy compleja, ¿no? Muy compleja, y porque medio que la mujer no existía, digo. Era, no sé si cabe decir que era como medieval, pero viste, cuando te hablan del Uruguay profundo, tiene cosas muy lindas, folclóricas, pero tiene otras que eran re salvajes, ¿sí? O sea, mi vieja no se adaptó nunca a ser invisible. En ese medio rural nace Lassi y es fundamental porque el lugar de nacimiento va a marcar toda su obra. No solo el lugar de nacimiento, el medio rural, sino también la infancia. Ella dice, de mi madre heredé la creatividad. La madre les hacía muñecas con ceibo, con maderitas o con pan, con masa, para que jugaran los niños. No había juguetes en el campo. La mulita era uno de los juguetes que le hacían con ceibo. Por eso mi madre agarró, y le decían la mulita aparte, por lo menos nosotros, a la mulita porque mamá decía que la mulita se asustaba y hacía, ¿no? Adquirió la mulita como su amuleto, o sea, siempre está la mulita. Y las muñecas, porque las muñecas, mi abuela se lo hacía de madera de coso y le ponía pelo de cerda de caballo, con cuero, fino, con la hojita fina de cuero, ¿no? Y la tallaban y le hacían las manitos de cosas que eran rígidas así. Pero para los varones era caballito de madera, pero bueno, caballitos para que jugaran,
Y para la gurizada eran 2 hermanos, eran las muñecas. Bueno, mi vieja fue a la escuela de Zanja al Tigre, que tenían, o sea, por historia sé que son 2 leguas de la casa de mi vieja, y los 9 hermanos iban en 3 caballos, y el periodo escolar fue lo que a ella la hizo vivir un poco mejor, porque se quedaban de lunes a viernes en la escuela, porque era muy lejos de la escuela, y volvían los fines de semana nada más. Que no era posible trasladarse todos los días. Ellos tenían que cruzar la famosa picada del Tala, que cuando llovía crecía de cualquier agüita, entonces ellos vivían prácticamente toda la semana en la escuela. Todos ellos paraban en la casa de unas tías y a fin de semana retornaban a sus casas. Era como una casa más la escuela, no era solamente ir a la escuela e ir para tu casa. Ahí era como una familia, la maestra era como una madre. Todos estaban juntos, había mucho respeto, porque en aquel tiempo no te perdonaban una falta, te castigaban, ahora no se puede, pero en aquel tiempo era así. Hacer lo que hizo para ir a la escuela, que la termina a los 15 años, yendo 5 leguas a caballo para un lado y 5 leguas a caballo para el otro. Eso le fue muy importante para ella. Al punto que ahí no solo reivindica ese momento de lo que era ese sacrificio, no solo de ella, porque también los abuelos tenían que hacer cosas en lo que era la vida del campo. El campo, ¿no? O sea, uno mira la escuela rural hoy día y carretera para todos lados, en aquel momento no había una carretera para ningún lado. Había que ir a caballito y pasar arroyitos y cositas, y lo hizo. Demoró más, por supuesto, pero después hizo una maratón. Mi vieja, obviamente, yo creo que muy intuitivamente, pero era una tipa muy inteligente, entendió que, como era buena en la escuela, que la única forma de trascender a eso que te condenaba a ser limpiadora de una estancia o peón, la única forma de trascender a eso era educarse, y en un momento decidió irse a Salto. Su hermano también del medio, el tío Yungo, la acompañó, porque los padres le dijeron: todo bien, te querés ir a Salto, bárbaro, pero nosotros no tenemos nada como apoyarte. Eso es lo bueno de mi tía, el espíritu de salir adelante. Ella se dio cuenta que ahí no iba a ser más que una campesina, de una persona que no iba a salir en medio de esos cerros, que no iba a tener oportunidad si se quedaba, y decidió irse. Y eso es lo que yo valoro de Lassi, ese emprendimiento que tenía, esas ganas de salir adelante, de cambiar su vida. Ella tenía esa necesidad de buscar algo más. El salto de esa época era impresionante, es un salto que yo no entiendo por qué no lo están a nivel país contando esa historia, porque ese salto tenía Enrique Amorín, tenía los Catalogna, los Amaros, los Díaz, un montón de familias que tenían mucho dinero, pero que les interesaba mucho la cultura. O sea, Enrique Amorín estaba casado con una prima de Borges, era multimillonario, y el tipo era amigo de Walt Disney, era amigo de León Felipe, Rafael Alberti, Picasso. Las Nubes, que era donde él vivía, está hecha sobre el plano de Le Corbusier. En Salto ella se sintió mucho más cómoda, porque primero que conoció gente que tenía otra cabeza. Ella se sintió, por ejemplo, que ser mujer no era un problema con esa gente. Había un montón de gente con un vínculo muy fuerte con
con toda la historia del trabajo social y el trabajo político dentro de la izquierda, pero bueno, había de los otros también, que gente que era del Partido Nacional, que como Pelayo Díaz, que fue un ser fundamental para mi vieja. Cuando llega a Salto, empieza el liceo y allí demuestra cualidades para pintura y le recomiendan que por qué no va al taller Pedro Figari. El taller Pedro Figari estaba dentro de la asociación Horacio Quiroga que había fundado Enrique Amorín con un grupo de amigos y habían traído a un profesor que le había mandado la Comisión de Bellas Artes, que vino para dar unos cursos y se quedó después hasta su muerte, que era José Ciferi, un húngaro, que había tenido un pasaje por Francia, había estado una temporada en el atelier, había trabajado en el atelier de Matisse y llegó acá. Y este hombre fue el que formó un grupo de jóvenes salteños que después descollaron. Entonces todos estos jóvenes se nucleaban en el taller Pedro Figari, que daba clases gratis de pintura, de dibujo y pintura. Y Lassi llega a dar clases ahí y tenía que trabajar. Y yo la conocí porque ella llegó a mi casa, porque Ciferi era amigo de mi padre y le pidió que la ayudáramos. Y entonces Lassi iba a casa a planchar. Cuando ella trabajaba en casa tendría entre 15 y 17 años. Y allí la conocimos, Oscar, con una gran austeridad. ¿Cómo es el hombre? La gente de campo nuestra. Pero nosotros frecuentábamos, mi hermana y yo, la Asociación Horacio Quiroga, porque era una época en que venían conferencistas, venía Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, todos traídos por Enrique Amorín. Y allí Lassi se fue formando. Ya en ese momento descollaba Aldo Peralta, que había sido muy protegido por Enrique Amorín y su mujer, y lo habían mandado en 2 oportunidades a Europa, que fue un finísimo dibujante. Mi familia comenzó en la Quiroga porque mi padre era el profesor de mi vieja. Cuando Enrique Amorín manda a papá a los 18 años a Europa, que incluso te digo, estuvo en el taller de Picasso con una carta de Enrique, mamá quedó cuidando a la que en ese momento era la novia de papá. Pero bueno, la vida quiso que, como siempre, en la familia, mi abuela, mi vieja y mi hermano, todos fueron muy consecuentes con la parte genética de la familia y quedó embarazada. Y bueno, y ahí nació mi hermano, entonces se casan y bueno, ahí empezó esa parte de la familia. La primera posición de mi vieja fue generada por vínculos con Novoa, que era un artista muy importante del Uruguay, que estaba vinculado al ministerio, yo qué sé, y fue a buscar una exposición de mi viejo a Salto, lo que generó un gran lío en mi familia, porque se trajo una exposición de mi vieja. Y mi vieja no tenía con qué venir a Montevideo, y ahí surge Pelayo Díaz, el embajador Pelayo Díaz, que era muy amigo de mamá, que era esa gente, yo te digo, que la protegió mucho, que habló con su padre y le inventó, que la traía de planchadora y de empleada para inventarle un sueldo a mi vieja, entonces mi vieja pudo venir por eso. Con Lassi empezamos una amistad, primero distante como era ella, nosotros profundizamos luego, más tarde, la amistad. Sobre todo la convivencia durante todo el proceso en el que ella se preparó para el concurso, que estábamos juntos en Montevideo. Mi vieja nunca dejó de hacer arte, pero era la que
que traía el pan a la casa, ¿no? O sea, mi vieja nunca dejó de ser madre. Mi viejo pintaba y porque él era artista, entonces tenía que pintar y si no vendía, mala suerte. La parte artística de mi vieja era cuando dejaba de ser madre o trabajadora, ¿no? Aldo, muy indolente, daba clases de pintura, pintaba, pero bebía un poco también. Y era Lassi la que daba clases en la Quiroga y sacaba adelante y dio clases en el liceo temporariamente. Y se presenta a un concurso para las cátedras de dibujo. Ella da el concurso y gana un puesto, pero en el momento de la elección le toca irse a Aiguá, es decir, a la otra punta del mapa. Fue un desgarrón grande. Ella se vino un año primero a Aiguá, su llegada a Aiguá fue antológica porque cuando se vino en el OVNI, en la onda, ¿viste? En aquella época, incluso viajó con ella estos tipos que vendían el electrodoméstico y cosas, y le dijo, señora, vaya al hotel, no vaya a la pensión, porque una mujer así en esta época es difícil que esté sola, porque nosotros quedamos en Salto. Y mi vieja era tan especial que, por ejemplo, hay una anécdota maravillosa que se compró una caja de globos y llenó su cuarto de globos para no sentirse sola en el hotel. Hicieron con los alumnos en el liceo de Aiguá, hicieron un rancho de paja, me acuerdo, y adobe, que fue el taller en que los alumnos no solo hacían dibujitos a lápiz de naturaleza, sino que hacían grabados, hacían pintura, Y en eso de querer vincularse con el mundo y seguir para adelante, en un momento mi vieja pidió horas en San Carlos. Y cuando yo tenía 6 años fuimos a dar a San Carlos y mi vieja se hizo profesora de dibujo en el Liceo San Carlos, que era un liceo muy especial, porque era el liceo departamental, en esa época era el plan piloto, y, o sea, cuarto, quinto y sexto, Maldonado, Pan de Azúcar, Piriápolis, iban todos a San Carlos, un liceo con 1.500 alumnos, con un trabajo social bestial. San Carlos era un pueblo muy especial, no había clases sociales, o sea, todos éramos iguales, aunque había gente que tenía más dinero que otros, ahí tiene una diferencia grande con Salto. Y mi vieja, y mis viejos, y yo, y mi hermano, fuimos gente que nos vinculamos a todo el mundo, o sea, era un pueblo que en ese momento tenía 15.000 habitantes, ahora tiene 55, es una diferencia grande. Tenía cosas muy importantes, como ejemplo había la cacería, ¿viste? La cacería la organizaba el Club Unión, que eran pruebas por etapas en auto y te tenías que disfrazar, y el liceo mismo tenía campeonatos de básquetbol impresionantes, había campeonatos, el deporte era muy fuerte, entonces había toda una actividad, y que mis viejos impulsaron mucho, porque mi viejo lograron hacer cineclub en San Carlos, hicieron una galería de arte que todo el mundo decía, ¿para qué pusiste una galería de arte? Pues no vas a vender un cuadro, y la idea de esa era formar gente nada más. El conocimiento con Lassi Duarte y la familia viene primero por una relación de vecindad. Ellos vienen de Aiguá y se instalan en San Carlos a media cuadra, una cuadra de mi casa. Luego me la encuentro como docente en el liceo, siendo alumno en el Liceo de San Carlos. Ella daba la clase de la profesora de dibujo. La característica de Lassi era muy especial porque ella era especial en su enfoque de vida, en su forma de relacionarse, no solo con los temas sociales y políticos y económicos y de relaciones de otro tipo, sino que la plástica también la llevaba en ese sentido. Entonces, el programa podía ser una columna vertebral para ella trabajar, pero a partir de ahí salía el artista para poder introducir a los alumnos en los lenguajes del grabado, de la monocopia, en la introducción del color, y no las clases que teníamos acostumbrados por docentes que eran más esquemáticos en cuanto a al trabajo ajustado al programa.
y la docencia la ejercía no solo en la materia, sino desde el punto de vista humano, motivando siempre aspectos de lo que es la relación con las personas. En San Carlos por primera vez aparecían dos artistas que parecían que eran dos bichos raros en la sociedad de San Carlos, en un pueblo muy chico, muy reducido. Y la casa era una casa diferente a las casas normales. Ver las paredes llenas de cuadros, el olor a pintura, una casa muy abierta a la comunidad, los vecinos entraban y salían, la relación con los chiquilines. En el 71 la conformación del Frente Amplio en Maldonado los encontró como actores, tanto a ella como a Peralta. Ella fue una mujer muy politizada. Cuando llega al Salto, ella empieza a trabajar con el Partido Comunista. Porque en la Asociación Horacio Quiroga, Ciferi era comunista, Peralta era comunista, había una impronta de izquierda, pero una izquierda que era otras épocas. Había otro público, digamos, y Lassi fue muy militante. Y luego viene el golpe de Estado, Lassi pierde la cátedra, destituida por la dictadura, y comienza a trabajar intensamente porque había que mantener a esos dos hijos. Y bueno, había que subsistir de alguna manera y mi vieja, gracias a Ernesto Arostegui y Mario España, aprende a ser docente, digamos, de tapicería, tapices gobelino. Y bueno, y formó un montón de gente, que eran 4 familias, y así hicieron el taller San Carlos y que ahí vendían tapices sobre todo a Buenos Aires. Tapices para comer, tapices, lo que ella decía, tapices comerciales. Deja el dibujo y la pintura, el marido es pintor, un pintor muy bien, y de alguna manera bloqueó la posibilidad de que los dos trabajaran. Ella da un paso al costado, mantiene a la familia con el tema de los tapices. Ese tapiz, yo hice un dibujo cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Un dibujo que era un silfo, que mi padre me contaba cuentos rusos, los silfos, los no sé qué, me la toquen. Era cuentos rarísimos. Y yo me imaginé el silfo así y dibujé un silfo. Cuando mi madre hace el tapiz, digamos, de cierre de curso en el taller de Néstor Arostegui, agarra mi dibujo y hace mi dibujo en su primer tapiz, que es ese. Yo hice tapices con mi madre. Todo empieza acá, en estos trenzados de mis abuelos, de mis tíos, de que todo en el campo tenía la capacidad de hacer esto, que tú lo miras. Y ¡pah! Y nosotros decíamos que hacíamos tapices, esto es un tapiz en tiento, es un arreador. Lugar de caballo, hace ¡plá! ¡Plá! Y entonces la vaca va sola para el corral. Pero el tapiz, como la Duarte, ese que fue su primer tapiz, también una complejidad de nudos y de cosas, porque es cuando tú le das, si no te queda como papel liso, o sea, pintado. Y mamá ahí la descubrió una galería, la Galería del Sol de Argentina. Nosotros vivíamos los encargues y nos hacía, teníamos que hacer a veces 5 o 6 tapices de 1 metro y pico por 1 metro para abajo, así. Y hacíamos 2 tapices por mes. Y el tapiz, el teniente de mi madre, el tapiz era yo. Entonces íbamos a todos lados. Y yo dirigía al equipo que eran familias de San Carlos que tenían la misma situación que nosotros. Y terminamos viviendo varias familias gracias a que, bueno, un público argentino nos compró los tapices. En un Punta del Este que significaba alto poder adquisitivo, los tapices se pusieron de moda, se cotizaban de buena forma y ahí se empezó a desarrollar una industria que llegamos a ver unos 10, 12 tejedores para poder dar cumplimiento a la demanda. En un momento desde Buenos Aires les mandaban los cartones, que es la imagen, ¿no?, de artistas importantes como Soldi, esto, lo otro, y ellos los tejían y bueno, creo que nunca entró tanta guita en casa como en esa época, porque fue una época especial, ¿no? Se trabajó muy bien con eso.
después del golpe de Estado, nos tuvimos que ir al exilio porque mi viejo estuvo preso en el batallón de ingenieros, acá en Maldonado, lugar que fue bastante jodido, porque ahí mataron al lado de la Gelo Bonilla. Mi viejo, después que salió de la cárcel, no estaba bancando, estaba muy asustado. Mi vieja dijo, bueno, nos vamos, y consiguió trabajar con una tapicista muy importante de Brasil, en Porto Alegre. Consiguió trabajo y nos fuimos a Porto Alegre, yo tenía 14 años. Y en Brasil tuvo un cambio brutal. Cuando vuelve de Brasil, explotó Lassi, en el sentido plástico. Se vuelve con un expresionismo crítico, un expresionismo lleno de color. Una cosa que acá eran pocos los que frecuentaban esa paleta. Mi padre nunca se adaptó y ahí mi vieja demostró lo que era medio de... Cuando mi viejo dijo no aguanto más, quiero volver, mi vieja dijo, ok, nos volvemos, pero ustedes se quedan acá y yo vuelvo primero. Si no me meten presa, ustedes vienen. Y salió de cabecera de playa ella, siempre hacía lo mismo. Y bueno, y nos volvimos y no pasó nada, pero fíjate, ahora me acuerdo de que cuando nos fuimos al exilio, eso es las cosas de lo que generaron, sobre todo mi vieja. Me acuerdo que estábamos por irnos y el día antes golpean la puerta de la casa, salí yo a atender y aparece un maestro que era candidato de la 15 que dijo, vos, tus viejos hicieron mucho por la cultura de este pueblo, y me dio $500. Y también demuestra lo que era mi vieja, porque los mismos 5 billetes 3 años después volvieron y se los llevó a la casa. Nunca los gastó. Fue una gran aprendiz porque la vida la llevó a ir aprendiendo de todo lo que nos pasaba. Porque fue una época dura para nosotros como adolescentes, como niños primero, como adolescentes, y enfrentar todo eso con la frescura que le enfrentó y con su forma solidaria, fundamentalmente. La característica de Lassi era el nervio motor, era el nervio que trabajaba, que sustentaba a la familia, que criaba a los hijos, y era el ingreso económico de la casa. Peralta tenía aquello del pintor y Lassi es como que parece duro, pero hay como una subordinación y un reconocimiento de la capacidad plástica que tenía Aldo, y ella tenía el rol de ser quien pivoteaba la casa. Recién cuando muere Peralta, se detona la artista plástica que había estado dormida. Cambió toda su percepción de la vida, en el sentido de que se dio cuenta que el protagonismo era ella, que ella era la creadora, ella era la mujer fermental. No lo fue Aldo, en el que con los años la bebida lo fue y la enfermedad. Tuvo una enfermedad muy cruel en el que la cortisona le hizo muchísimo daño. Sus últimos años fueron terribles. Lassi lo acompañó permanentemente y formó a esos 2 hijos. Cuando muere mi padre en el 78, tenía 45 años, y mi vieja, después que muere papá, explotó. Explotó porque se sintió libre, ya no tenía que alimentar a los hijos, que ya estábamos grandes, y empezó ese proceso de su vida que fue de liberación grande. Ella decidió irse a Montevideo. Le subalquiló a Osvaldo Paz y a Guillermo Bush un altillo en Ciudad Vieja, y en ese altillo se armó su cuarto y empezó a trabajar y empezó a hacer su vida y bueno, se empezó a vincular, y de ahí para adelante fue lo que quería hacer, artista. Y luego va haciendo todo un proceso de retroversión y volviendo a sus raíces. Es decir, vuelve a sus años de niñez, que ella siempre tuvo una enorme nostalgia por esa madre que les hacía muñecas de trapo
y vuelve a esas raíces y las proyecta en una obra fermental que quien la valoró de entrada fue la familia Engelmann-Ost. Estamos en la colección Engelmann-Ost, que muy amablemente nos recibió. Esta colección tiene el acervo más importante y más significativo, no solo en números, sino de todas las etapas de Lacy Duarte. Yo diría que la obra de Lacy Duarte es una obra que hackea de alguna manera el mundo del arte de la ciudad y cosmopolita. Ella trae su terruño, decía, yo soy una mujer de campo, y pone en cuestión las precariedades de las mujeres, la violencia que se ejerce, el desamparo de las mujeres en el interior, lo toma en su obra junto con la infancia y desarrolla pintura y empieza a estos objetos, son unos objetos que trabaja con alambres, con madera, con materiales no tradicionales, y empieza con esas muñecas que les empieza a agregar además algunos elementos, ya no son muñecas, pueden tener púas, pueden estar agujereadas. Empieza a haber una lectura un poco más compleja. Si bien los elementos pueden llamarse pobres o básicos, la obra no tiene nada de pobreza, es de una gran complejidad. El animalito o bicho de fuerza de Lacy era la mulita. Y Lacy decía que en la mulita, cuando agarraban una mulita, la daban vuelta, la mulita hace como que le está rezando a Dios, junta las manitos y está indefensa. Pero está la caparazón de la mulita. Y ya esa caparazón de la mulita para ella era muy importante porque le había servido para sobrevivir. Es una vida difícil la que llevó Lacy. Ella tiene que generar a través del arte conjuros para hablar de su situación personal, siempre es muy autorreferencial, pero el estado del mundo, el estado de la sociedad que le tocó vivir y del mundo. La obra de Lacy es crítica, cuestionadora, deudora de esa campaña profunda que ella reivindica. Y estamos en una obra que se llamó Las manos limpias, del 2004, que Lacy es una instalación que Lacy realizó en el Cabildo de Montevideo en el 2004. Lacy decía, no sé si es arte o no esto que hago, es un grito de rebeldía. Y es un grito de rebeldía contra la violencia, contra la masificación del individuo, en el brete, que es donde el ganado desfila hacia el sacrificio, la faena. Una metáfora sobre la masificación y el comportamiento de nosotros individuos como rebaño. Obviamente que tiene reminiscencias a otros rebaños humanos como los campos de exterminio durante el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, donde ya no son ovejas, somos nosotros, y está la denuncia a ese comportamiento que nos impide, entre otras cosas decía Lacy, solamente podemos romper esa violencia y solamente podemos impedir que nos traten como rebaño mirándonos a los ojos. Y ahí quiere decir reconociendo al otro como un igual, con empatía. Cuando ves esos huesos pequeños que están adelante con los alambres de púa, que nos recuerdan, sin lugar a dudas, a campos como Auschwitz o Treblinka, y luego las cabezas de los corderos cortadas, cercenadas, que están en formol, y hay imágenes en el módulo final de faena donde se ve la carne, el hueso, la herida. Las manos limpias, esta obra de Lacy, solamente puede ser posible con esas vivencias de su infancia y su adolescencia en el campo, donde la relación con los animales y con la faena de los animales es diferente a la visión que tenemos desde la ciudad. Por eso, cuando ella trae el campo a la ciudad, cuando trae su hacer artesanal o su hacer cotidiano, los juguetes de la mamá, las venceduras como conjuro, como talismanes para evitar el dolor, la violencia, suceden cosas como estas, que se puede leer a varios niveles. Cuando la vi por primera vez, obviamente, era muy dramática, emocionaba realmente y dejaba sin palabras.
Lassi Duarte para mí fue una gran amiga. La conocí cuando nosotros fundamos el Centro Cultural Dodecá y fue la primera persona que expuso en nuestra sala de exposiciones. Hizo una exposición que fue maravillosa. Es una obra sumamente personal. Las soledades de las mujeres generan unas atmósferas donde trabaja fundamentalmente los rojos muy oscuros, que tú te internás dentro de esa obra y te sentís que estás ahí. La conocí en el 2001, en esa exposición que hicimos. Fue inmediatamente una conexión que tuvimos y que mutuamente nos precisábamos. Y ese precisarnos nos implicaba que en situaciones de repente complicadas de la vida de cada una de nosotras, nos llamábamos, nos contábamos y hablábamos horas por teléfono. Acá en Montevideo ella era también muy amiga de muchas personas que incluso la apoyaban, ¿no?, con la compra de obra y ella vivía, realmente Lassi pudo vivir de la venta de su obra. Yo a Lassi la conocí hace bastantes años, a raíz de un amigo común. Este amigo común y Lassi iban al mismo psicoanalista. Y yo en ese momento, la primera vez que fui a la casa de Lassi, que vivía por la calle por Piedras y 33, era el apartamento en Montevideo, fui porque quería hacer un regalo importante a un médico que había atendido a un familiar. Y fui a lo de Lassi porque había visto obra en la casa de este amigo, me parecía linda, valiosa, interesante. Y la conocí, me recibió con mucha llaneza en su casa. No sé, así como que no se mandaba la parte, como decimos los uruguayos, en absoluto. Pero uno veía obra realmente importante y seria. Yo aquí en casa tengo muchos cuadros de Lassi. Hay un cuadro que se ve poco de lejos, que es ese más chiquito que está al lado del caballo de madera. Y hay unos caballitos en un cuadro de un óleo así como muy tornasolado, que uno lo mira de cerca, de muchos colores. Pero después vinieron varios cuadros de Lassi porque a mí me interesaba mucho la obra, me parecía muy relevante, y la mayoría se los compré, porque Lassi vendía, y está bien, el artista tiene que acostumbrarse a vender. Ella eso lo superaba con bastante facilidad, y a veces hasta te lo vendía en cuotas, por ejemplo, y acompasaba las cuotas que le pagabas con las cuotas que le tenía que pagar el banco hipotecario. Le gustaba era ver a sus amigos en Montevideo. Le gustaba que fuéramos a la casa, le gustaba hacer alguna cosita de comer. Una vez yo había llevado lentejas y después ella siempre hacía un guisito de lentejas. Y se había creado un ritual que era que tomábamos champán, bueno, vino espumoso hay que decir ahora, y era como un ritual, tomábamos una botellita de espumoso. Era un apartamento sencillo, de estos tipo plan de viviendas, pero bien hecho, bien concebido. Hubo distintas épocas de plan de viviendas, tenía como unos lindos ambientes y tenía obra por todos lados. Y después conocí también su casa en el balneario Buenos Aires, que ahí tenía mucho más lugar. Este lugar en el que estamos es la casa de mi vieja, que hace más de 35 años ella se hizo en el balneario Buenos Aires, Maldonado. Se la jugó toda para venirse para acá porque yo había comprado estos terrenos muchísimo tiempo antes, tanto así que pagué $1.030 por cada terreno. Ella trabajaba, se vino a trabajar, lo agarró como lugar de trabajo. Ella vivía en Montevideo, pero la obra la hacía acá. Y bueno, esto pudo ser posible hacerlo porque, por ejemplo, el museo de la Johnson & Johnson en ese momento le compró toda una instalación, $25.000, y ella lo invirtió peso a peso en ladrillo. Con un orden financiero admirable, porque Lassi ganaba más bien poco. Tenía una jubilación pequeña como profesora, ella había sido profesora de dibujo en secundaria, destituida cuando la dictadura, y siempre fue más bien pobre.
Entonces llegó una persona pobre que sin embargo tiene casa de balneario. Eran esas cosas un poco duales que tenía Lassi. Esta túnica tiene la historia que era de un gran amigo de mis padres, y era cirujano, se la regaló como túnica para pintar, que fue la túnica que mi madre usó hasta que se murió. Porque era muy amigo, aparte re cómodo, yo la uso 2x3. Y de esa túnica de cirujano, bueno, tiene pinturas de años de mi madre. Mi vieja era un ser muy especial cuando trabajaba, cuando pintaba, porque para empezar no escuchaba música. La música la escuchaba para descansar después. Creo que el único que pudo estar mientras ella trabajaba fui yo, porque si venía mi hermano, ella largaba, cortaban el césped afuera y hacían ruido y ella paraba de pintar, porque estaba en silencio absoluto, era como medio... Ella siempre fue medio bruja. Cuando ella logra realmente colocarse como artista, y creo que es una gran artista, va a la Bienal de Venecia, nos representa en el año 2005 en la Bienal de Venecia. Fue con el primer gobierno del Frente que hubo un tema ahí que cuando asumen no sabían que estaba la Bienal de Venecia o no se habían avivado. Y Belén Herrera, que era la del Ministerio de Relaciones Exteriores, armó un grupo de gente de la cultura en que había críticos de arte, para designar a alguien porque no estaba planeado y era muy sobre el pucho. Y unánimemente designaron a mi vieja. Y ella presentó una serie en la Bienal de Venecia que se llamó Las Traperas, que las traperas eran, o sea, mi abuela cosía toda la ropa vieja por los límites y hacía como una gran tela de ropa vieja y le metían lana de oveja adentro y después lo cosían encuadrado así, que eran las frazadas, porque no tenían para comprar frazadas. Las hacía en papel, pero representaba cómo su madre cosía las mantas para abrigarse con retazos de ropa vieja. Y eso ella le da una vuelta, una resignificación, y es una obra plástica espectacular. O sea, mi vieja fue con la obra bajo el brazo, como han ido casi todos los artistas uruguayos. Ahí Alicia Aber, que fue la curadora, fue muy importante, porque le consiguió con empresas ahí dinero, o sea, ir a la Bienal de Venecia puede ser un karma porque hay que pagarlo. Y bueno, el día que se inauguró la Bienal de Venecia, en los diarios de Venecia salen la foto de mi vieja y la foto de la belga, que fue la que ganó el primer premio de la Bienal de Venecia. Fue un trabajo que hoy pensándolo estaba adelantado casi 20 años. Recién ahora hay obras que puede dialogar con la propuesta de Lassi y que son las premiadas y las valoradas. Si Lassi hubiera mostrado esa exposición hoy, como la mostró hace 20 años, hubiera sido de un impacto general. Pero bueno, los artistas a veces se nos adelantan un poco. O al revés, los artistas quizás no se adelantan, nosotros vamos un poquito más lento. Nosotros estamos acá en esta casa que se llama La Amarilla, en Salto, a 10 kilómetros sobre el río Uruguay, camino a la represa. Entonces se me ocurrió, en uno de los periodos de adscripción, de festejarle a Lassi los 50 años de su primera muestra individual, que había sido hecha acá en Salto. Y aquí en las galerías colgamos las traperas. Lassi no era una mujer de homenajes. Lassi, las distinciones la asustaban en cierta medida. No quería, porque como siempre fue una mujer tan discreta en todo su actuar y su proceder, pero con un sentido de lucha
por su individualidad. Cuando no se hablaba de feminismo, Lassi fue una feminista. Una luchadora por los derechos de su medio, de la gente del campo, de la mujer, de su madre que sacó las muñequitas, los muñequitos de pan, las traperas. Eso le hizo solidaria con otro tipo de mujeres y por lo que le pasaba por ahí a ella misma. Mi vieja como madre era un ser muy especial. Mamá era un erizo para los abrazos. No era un ser abrazador tierno, era tierna de otra forma, era tierna protegiéndote. Yo estuve con ella el último día, fui con la que era mi compañera en ese momento y fue muy loco porque yo la veía, te decía que mi vieja era un erizo, ese día estaba colgada de mí abrazándome. Cuando nos íbamos, me dice, te acompaño hasta afuera y te quiero dar un último abrazo, ¿viste? Y fue muy extraño. Hoy en día con el diario El Lunes creo que sabía, o quería, no sé. Al otro día mi hermano me llama y me dice, mamá no puede, no me atiende, ¿te animás a ir hasta ahí? No sé qué. Fui, la encontré yo muerta. Murió sobre una obra, que es la que está allá atrás. Fue la última obra que hizo. Este cuadro, mi vieja lo estaba haciendo el día que murió. Ella estaba como volviendo a su primera etapa en que hizo una serie de jaulas, cosas que tenían que ver con las cárceles. Este cuadro van a ver muchas cosas, hay algunas cosas que son grabados, silografías de ella, pero ella, ya te digo, iba pegando que papeles, que ponía, acá hay una suela de champión que recogió de la calle, que nunca se sabe por qué, pero le gustó plásticamente, va a ponerla ahí, y todos los alambrecitos que iba recogiendo, que si lo ves son alambres podridos, pero que tenía una vida, no es un alambre recién comprado. Y era la obra que estaba haciendo y la tenía armadita y se murió. Entonces, yo fui y lo que hice con un cuentagotas le fue tirando cola de arriba y pegué tal cual estaba todo y como que terminé, si querés, la obra porque no quería que se desarmara eso y creo que está muy bueno para un artista, ojalá me pase a mí el morir haciendo arte, ¿no? Digo. Para hablar de la obra de mi vieja, te digo, hay como dos cosas. Yo creo que hay tipos que técnicamente son impresionantes. Eso no quiere decir que seas artista. Sos artista cuando, para mí, humildemente, convences al mundo de que lo tuyo es arte. O sea, de alguna manera hay como un poder mágico que pasa. O sea, la tipa convenció al mundo de que una muñeca mal cortada era arte. Date cuenta que en China ahora hay una sala con su nombre, en Seattle, la Johnson & Johnson tiene 2 salas de su coso, el museo más antiguo del Museo de la Mujer, que está en Gales, el director vino a cenar con ella a Uruguay. Digo, y lo hizo desde un punto de vista de la nada, ¿viste? Para mí Lassi es un ejemplo de vida. Es una mujer que, estando en la situación de donde salió, era muy difícil, porque cuando vos tenés recursos es una cosa, pero cuando vos no los tenés y decidís salir del lugar de origen, ella nunca se avergonzó de dónde viene, pero yo la admiro por ese espíritu de lucha. Lassi debe ser recordada como una luchadora, que lo fue siempre, en todos los órdenes. Luchadora como plástica, luchadora como mujer, luchadora como madre. Un ejemplo de esa madre gaucha que fue siempre. Creo que su legado es un arte exquisito. Te habla de una persona que hurga en su pasado continuamente para denunciarlo, pero para denunciarlo de una manera constructiva, ¿no? Para que todos sepamos lo que pasa en nuestro campo, lo que le pasaba a las mujeres y les pasa a las mujeres en el campo uruguayo. Yo creo que dejó un legado que es sobre todo como una visión de nosotros mismos, una visión desde lo pobre,
pero desde lo pobre, que no quiere decir pobre de escaso de pensamiento, pobre en los pocos recursos y en la dignidad de ser de una manera. Lassi para San Carlos dejó muchas cosas en la gente, dejó un círculo de amigos entrañables, de los cuales era un lugar donde la casa se transformaba en un faro de cultura y de un montón de cosas. Con el tiempo, con los años, la ingratitud de las ciudades va perdiendo la memoria y a veces esa gente que tanto dejó, a veces se nos queda en el olvido. Lassi es una artista que no merece ser olvidada. En este caso, en la colección Engelmann-Ost, tenemos la prueba de que Lassi es una gran artista y que no merece ser olvidado. Por eso la invitación también para que visiten la colección y entren en contacto directo con la obra de Lassi Duarte. Cuando falleció mi vieja fue bastante complejo por cuestiones legales, no la cremaron y todo eso, y yo tuve 2 años esperando que poder hacer la reducción. En el velorio habíamos puesto la mulita que fue el ícono de la Bienal de Venecia de mi vieja, y un amigo, Edgardo Flores, le pidió a los de la sala que abrieran el cajón y la metió para dentro del cajón. Yo sabía que estaba ahí. 2 años después fui a hacer la reducción. Se me dio por preguntar si había una mulita y bueno, apareció la mulita intacta y la mulita hizo el viaje con mi vieja, ¿no? En el inframundo. Y por eso me la quedé, la limpié, la barnicé y todos los días le prendo una vela. Y mi madre fue una maestra. Maestra, porque era una madraza. Terrible abuela. A sus 4 nietos, puta madre. Y nunca se cansó de aprender. Era una bruja. Era. Sí, yo a mi vieja la extraño mucho. Extraño cuando vivíamos en Ciudad Vieja, sentarnos en un cordón de la vereda a hablar de arte. No necesitábamos bar, no necesitábamos café. Estábamos en el piso los dos, sentados, tranquilos. Yo le canto todos los días. Hola, Lassi Duarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Peralta? Y todos los demás. A los que se fueron. Amigos. Gracias, Pablo.